Son las 8:12. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la que generó la Constitución del 2008, la nueva Constitución, y que trajo esta figura, la muerte cruzada. Bienvenido, economista Acosta. Ayúdanos a digerir de mejor manera el momento que está viviendo el país, generado a partir de las 7 de la mañana, cuando lo oficializó el presidente de la República. Gustavo, muy buenos días. Hoy mejor que nunca podríamos decir, como habría dicho Jack el Destripador, vamos por partes. Empecemos en primer lugar reconociendo la fortaleza y el vigor de la Constitución de Montecristi. Insisto, la fortaleza y el vigor de la Constitución de Montecristi, que abre puertas para resolver las crisis políticas dentro del instrumentario constitucional, dentro de las normas democráticas. Y eso no es gestar inestabilidad e incertidumbre. Veamos cómo se resolvían las crisis en otras épocas, Gustavo. 1997 con Bucarán, 2000 con Maguad, 2005 con Gutiérrez. La Asamblea Nacional, en esa época Congreso Nacional, daba paso a la destitución de los presidentes, incluso con la intervención de las Fuerzas Armadas, atropellando la Constitución. En este contexto, la Constitución de Montecristi es sumamente clara y sumamente precisa al establecer varios mecanismos para cambiar de presidente de la República si es que se cumplen determinados requisitos. No es que en cualquier caso y en cualquier momento. Veamos el artículo 145 de la Constitución. Abre varias puertas. La renuncia del presidente de la República, que anticipa un criterio sobre la coyuntura, debió haber sido el mejor camino para enfrentar la actual crisis política agudizada por la misma insensibilidad e incapacidad de Guillermo Lasso. Esa posibilidad de la renuncia está establecida en la Constitución. Luego tenemos la revocatoria del mandato, y eso nos remite el artículo 145 al artículo 105. Tenemos el juicio político, nos remite al artículo 129. Tenemos incluso la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, que nos remite al artículo 130, esa posibilidad ya se quemó en junio del año pasado. Y tenemos también otro instrumento que es la muerte cruzada desde el presidente de la República. Yo me invitaría a la ciudadanía, a quienes nos están escuchando, que intenten conseguirse la información de los debates de la época. Yo he revisado en estos últimos días, por ejemplo, el acta 71 de la Asamblea Constituyente de Montecristi del día 26 de junio, del día 28 de junio del año 2008, en donde se debatía la posibilidad de la muerte cruzada. Y quienes representaban los sectores de derecha, por ejemplo, Pablo Lucio Paredes, el fallecido asambleísta Julio Logroño y otros actores de la derecha que se oponían a la Constitución de Montecristi, estaban totalmente en contra de la muerte cruzada impulsada por el presidente de la República. Había otros asambleístas, tanto Marta Roldós como su tío León Roldós, que apoyaban fervorosamente la muerte cruzada como una herramienta democrática, recordando seguramente los intentos que tuvo en un primer momento el presidente Jaime Roldós Aguilera, que en un instante de su gestión intentó llegar a plantear la posibilidad de la disolución del Congreso Nacional, un cambio en la Constitución que venía de la época de los militares. Eso no prosperó. En suma, tenemos herramientas políticas para procesar las crisis políticas. Esa es la fortaleza, ese es el vigor de la Constitución de Montecristi, que ha sido criticada sin haberle analizado y mucho menos sin haberle intentado de aplicar en su totalidad. Ahora, Fernando Vega, al referirse al refrescar estos temas del año 2007-2008, señaló que una mayoría de asambleístas en Montecristi ni siquiera se enteraba de lo que se estaba tratando y que esta fue una situación que se agudizó luego en la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente con Fernando Cordero. Palabras muy cercanas al textual que dijo el día de ayer Fernando Vega.
Gustavo, no estaría muy de acuerdo con las palabras de mi gran amigo Fernando Vega. Fernando Vega, por supuesto que no es así. Nosotros tratamos, al menos mientras yo fui presidente de la Asamblea Constituyente, de abrir el debate tanto adentro como fuera del país. Hicimos un enorme esfuerzo. Teníamos discusiones largas, extensas, incluso con gente, con asambleístas que no eran del bloque de Alianza País. Y yo siempre he dicho que era mucho más difícil llegar a esas discusiones y a esos debates, a resoluciones específicas en el ámbito fuera de la Asamblea que dentro de la Asamblea mismo. Pero esa es la realidad. Abrimos la puerta a un debate democrático que no ha habido en ningún proceso constituyente en el Ecuador. Que haya habido fallas, sin lugar a dudas, nada es perfecto, pero aquí el hecho real y cierto, invito a que se lean las actas de la Asamblea Constituyente, la acta 71 del 28 de junio del año 2008, por ejemplo. Es muy interesante ver las distintas posiciones y los distintos enfrentamientos que se procesaron en ese momento, y eso tiene que quedar absolutamente claro. La muerte cruzada es una herramienta política, democrática, constitucional. Pero aquí hay un tema que habría que analizar, porque podríamos decir, si la muerte cruzada se la utiliza en cualquier caso y en cualquier momento, se echa al traste la posibilidad del juicio político, porque el presidente de la República, cuando sabe que ha perdido el juicio político, y eso es lo que sucede con Guillermo Lasso, que está consciente que no iba a resolver, que no iba a salir airoso del juicio político, que no alcanzó a comprar o a conseguir o a convencer los votos suficientes en la Asamblea Nacional, usa la muerte cruzada. Aquí habría que analizar dos temas en el ámbito constitucional. Con la muerte cruzada, ¿se estaría afectando el debido proceso? Y esa es una de las primeras preguntas que debería formularse este rato la Asamblea Nacional, los miembros de la Asamblea Nacional, y podrían dar paso incluso a una demanda de inconstitucionalidad. La Constitución, el artículo 76 es muy clara y dice que en todo proceso, insisto, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. Y un debido proceso estaba en marcha. El juicio político al presidente Guillermo Lasso. El artículo 433 de la Constitución dice además que ningún servidor público, ninguna servidora pública está exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Este rato, con la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso no está asumiendo la responsabilidad frente a sus actos realizados de ejercicios, funciones o a sus omisiones. Aquí podría haber entonces un espacio para una discusión de tipo jurídico constitucional que podría inclusive ser planteada en términos de inconstitucionalidad de la muerte cruzada. Muerte cruzada que está establecida en la Constitución, pero que no puede ser usada, como dice ese abogado cuencano brillante, Carlos Castro Riera, como un simple comodín, como un joker en el juego de barajas. Economista Costa, muy buenos días. Justamente sobre la constitucionalidad o no que debería determinar la Corte Constitucional respecto de este decreto ejecutivo firmado el día de hoy por el presidente de la República, ¿se requiere o se requeriría de efectivamente este decreto requiere de un control constitucional? De ser así, ¿quién solicita a la Corte que haga, o la Corte debería hacerlo por voluntad propia, o alguien deberá solicitar a la Corte que se haga este control constitucional? ¿Tendría que haber una demanda? ¿Cuál debería ser el proceso para que la Corte Constitucional pueda determinar efectivamente si se ha cumplido o no? Aunque entendemos el criterio de algunos juristas es que ahí hay algunos vacíos legales. Bueno, aquí en primer lugar el artículo 148, al establecer 3 causales para utilizar la Corte Constitucional, es decir, para disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones, tienen 3 causales, una sola exige el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Sí, de acuerdo, quizás sí estamos claros con eso, pero la pregunta es justamente si es que este decreto, bajo las justificaciones que dio el presidente de la República, puede tener un proceso constitucional de validación, debe tener un proceso constitucional de validación. ¿Y cómo sería el proceso? Yo creería, desde mi perspectiva, que sería necesario que alguien o un grupo de personas o la Asamblea Nacional, que podría declararse en rebeldía, reclame la inconstitucionalidad de la muerte cruzada.
Me parece que eso es fundamental. ¿Qué sería más ejecutivo en este tema? La inconstitucionalidad, que iría a un proceso que finalmente lo defina la Corte Constitucional, o lo que acaba de señalar también usted, y lo hizo un entrevistado previo, la posibilidad de poner una acción de protección sobre la muerte cruzada. Esto me parece que lo señalaba era Torres, el vicepresidente de la Asamblea. Puede ser otro mecanismo, se puede recurrir a cualquiera de los dos mecanismos para tratar de frenar la vigencia de la muerte cruzada, que a mi juicio estaría afectando el debido proceso del juicio político. Ahora, todo esto en la práctica, Gustavo, puede ir dando paso a una dilación hasta que esto se resuelva. Ya tenemos hechos consumados y estamos ya entrando en la expedición de decretos económicos ley por parte del presidente de la República, que lo anunció esta mañana. Va a introducir el decreto de reforma tributaria que estaba siendo procesado en la Asamblea Nacional y ya lo está planteando a la Corte Constitucional, porque la Corte tiene que ir analizando cada uno de los decretos económicos ley para aprobarlos o rechazarlos. No es que el presidente de la República ahora puede sacar como chequera, él maneja bien el tema de las chequeras, los decretos, y comienza a expedir decretos y poner en marcha todo su instrumentario. Economista Costa, con cualquiera de las dos figuras, ya sea la demanda constitucional o una acción de protección, lo que tendría que analizarse es si es que las condiciones están dadas, es decir, si es que está pasando por una grave crisis política y conmoción interna en el Ecuador. No, mire, Gustavo, aquí el tema es otro. Si nos apegamos solo a lo que dice la Constitución en el artículo 148, los dos requisitos no requieren de ninguna revisión constitucional, ni la obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, ni si existe una grave crisis política y conmoción interna. Eso no demanda un dictamen previo de la Corte Constitucional. Lo que se podría es proponer demandas de inconstitucionalidad o acciones de protección frente al decreto. Yo diría que eso se puede hacer porque se podría argumentar que se estaría afectando el debido proceso del juicio político. Lo que aquí va a suceder es que llegaremos al momento de los hechos consumados y en menos de lo que canta un gallo, estamos ya en elecciones para presidente de la República y de asambleístas. En este escenario, yo creo que hay que estar preparados y hay que estar atentos, porque habrá que actuar con enorme responsabilidad. Y de paso me gustaría decir algo, no es parte de la pregunta, pero creo que es mi obligación como ciudadano. La declaración que acaban de hacer hace pocos minutos los miembros de las Fuerzas Armadas es totalmente extemporánea. No tienen las Fuerzas Armadas nada que decir en este caso. No son actores políticos. Mientras el país esté supeditado a lo que dicen las Fuerzas Armadas en temas de orden constitucional, de orden democrático, el Ecuador no va a tener una democracia vigorosa. Las Fuerzas Armadas tienen sus funciones específicas y no son ni garantes ni actores políticos. Volvamos a los años de Montecristi. Economista Costa, ¿es la muerte cruzada la figura más hiperpresidencialista de la Constitución de Montecristi? No necesariamente, es una medida para enfrentar crisis políticas. En la misma Constitución de Montecristi hay otros elementos que demuestran que ese tal hiperpresidencialismo no existe. El juicio político, la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, la revocatoria del mandato. O sea, que estamos viendo que hay una suerte de equilibrio en estas posiciones. La revocatoria del mandato por partida doble, sea del presidente o sea de la Asamblea, cumpliendo determinados requisitos. O sea que seguir hablando del hiperpresidencialismo de la Asamblea Constituyente como la causa de todos los problemas, me parece que es parte de esa leyenda urbana que ya debemos ir superando. Hay temas que hay que corregir en la Constitución, sin lugar a dudas, pero los problemas, la calentura, no está en las sábanas. Al contrario, ha habido mucha reticencia a que se cumpla la Constitución. Los derechos de la naturaleza no se cumplen, no es porque sean malos los derechos de la naturaleza o porque sea incorrecto que estén en la Constitución, sino porque los gobernantes no los quieren aplicar. Recordemos que Rafael Correa ni siquiera entendía qué son los derechos de la naturaleza. El día 15 de agosto del año 2013, cuando reconoció que le quedó muy grande la iniciativa Yasuní Tete, llegó a decir textualmente que es un error creer, textual,
que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. Para él solo fueron supuestos. Eso no quiere decir que los derechos de la naturaleza estén malos. Al contrario, hay que aplicarlos, hay que desarrollarlos y hay que dar todo el vigor del caso a esos planteamientos de la Constitución. Inclusive en el ámbito institucional democrático estamos viendo que podemos resolver los problemas dentro de la Constitución sin afectar la institucionalidad democrática y sin generar inestabilidad política. Ahora, economista Costa, más allá de del espíritu de esta norma, vayamos al análisis de los alcances prácticos. ¿Qué umbral tiene el gobierno en este semestre que ha arrancado a las 7 de esta mañana, de 6 meses de gobierno sin función legislativa? Bueno, es un umbral que podría ser preocupante si el presidente de la República, insisto, en su calidad de banquero, cree que expedir decretos ley es como girar cheques. En ese escenario vamos a tener una serie de problemas en primer término en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tendrá que aprobar cada uno de los decretos de ley de urgencia económica y eso puede dar lugar entonces a complicados debates dentro de la Corte Constitucional, porque podremos impulsar, por ejemplo, amicus curiae y exigir la participación en los debates. No es tan fácil, no es que puede creer que la Corte Constitucional le va a aprobar todos los decretos ley. La Corte Constitucional tiene que hacer cumplir la Constitución. Además, no se olviden que la nueva Asamblea Nacional puede derogar todos los decretos ley. Clarito es el artículo 148. Puede derogar todos los decretos aprobados. Si, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso, un caso hipotético, quiere dar paso a la privatización del Banco del Pacífico utilizando el mecanismo de un decreto emergente ley en el ámbito económico, generando condiciones para favorecer eso, los futuros compradores deben saber que eso se puede derogar inmediatamente con la nueva asamblea. Entramos en una etapa complicada, difícil, pero está establecida en la Constitución y eso amerita entonces los análisis correspondientes. Y quizás, economista, justamente este es un tema importante a analizar, porque una de las preocupaciones es las decisiones que vía decreto ejecutivo pueda tomar el presidente de la República en estos 6 meses antes de que se convoque a elecciones. Hay otros temas que, por ejemplo, son de muchísima preocupación aquí en la provincia de El Azuay, como son estos decretos para fortalecer y seguir abriendo el camino para la extracción de materiales, la minería, por ejemplo. Bueno, partamos de un punto clave. Este gobierno no está empezando su gestión. Este gobierno está a la mitad del periodo para el cual fue electo por el pueblo ecuatoriano. Este gobierno tiene usando las palabras del presidente de la República en relación a la Asamblea Nacional, una nula aceptación de la sociedad. Si la Asamblea Nacional tenía una baja aceptación ciudadana, el presidente de la República tiene igualmente una bajísima aceptación ciudadana. Eso es un punto. El presidente de la República viene de una grave derrota en la consulta popular del 5 de febrero pasado. El presidente de la República no ha logrado sintonizarse con las angustias del pueblo ecuatoriano. Sus políticas económicas no han permitido la reactivación del aparato productivo. Sus respuestas en ámbito de las demandas sociales, de educación y salud han sido muy deficientes, para usar un término muy democrático y ser generoso con Guillermo Lasso. En este contexto no es que es un gobernante que llega con el respaldo fresco de la ciudadanía, sino que es un gobernante que se acoge a la muerte cruzada porque sabía que perdía el juicio político y que no le alcanzó ni el chantaje de la muerte cruzada ni la compra de voluntades para tener los votos suficientes. Este es un gobierno, un presidente fallido. A partir de eso hay que comenzar a analizar. No es que el presidente Guillermo Lasso ya ganó a través de la muerte cruzada y resolvió la crisis política. No, la crisis política continúa. El desenlace será con las elecciones de presidente y nuevos asambleístas. Esa es la tarea. Ojalá los partidos y movimientos políticos, sobre todo en el ámbito de la Asamblea Nacional, presenten listas de gente capacitada, porque la mayoría de asambleístas en sus intervenciones demostraron una enorme mediocridad, falta de preparación y una irresponsabilidad al llegar sin ningún documento claro, alguna idea clara en su cabeza en las intervenciones. Salvo algunos chispazos de inteligencia, el resto fue mediocridad pura y dura.
Hay un tema que vale la pena dejarlo claro, economista Costa, sobre el artículo 148. Esto no le permite al presidente de la República emitir estos decretos de orden económico, que es el único ámbito en el cual él puede emitir decretos sin ningún tipo de filtro. El artículo 148 señala que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica. Tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Exactamente, eso es lo que vengo diciendo desde hace un rato, Gustavo, y eso es lo que acaba ya de anunciar el presidente de la República en su cadena nacional de las 7 de la mañana, cuando al finalizar dijo que él presentaría ya a la Corte Constitucional. Entiendo que el día de hoy este proyecto de ley de reforma tributaria a través de un decreto ley de urgencia económica, ese proyecto que estaba siendo procesado en la Asamblea Nacional, lo presenta inmediatamente a la Corte Constitucional. Eso de hecho ya estaría dejando insubsistente la posibilidad de que se cumplan los 30 días de plazo que tiene la Asamblea Nacional para este caso de decretos ley de proyectos ley de urgencia económica, que si no se aprueban en 30 días entran por el Ministerio de la Ley. Es muy importante, creo yo, Gustavo, que estas próximas horas se dilucide si se va a dar paso o no a los procesos de impugnación por inconstitucionalidad del decreto que acaba de instrumentar el presidente de la República para la disolución de la Asamblea Nacional, la muerte cruzada. Bien, vamos a continuar atentos a los sucesos. Cuéntenos por otra parte, entendemos que usted está en su hogar, no sé si ha podido salir a las calles de Quito o cómo ve la situación allí. No he salido, Gustavo, estoy aquí en mi casa desde muy temprano, he sido convocado a varias entrevistas y no he sabido, no sé cuál es el ambiente este rato, pero el hecho real y cierto es que la muerte cruzada o el juicio político no desestabilizan al país. La muerte cruzada no necesariamente es una dictadura. Lo que puede ser la muerte cruzada es una herramienta que estaría afectando el debido proceso del juicio político, que es otra cosa. En este escenario yo creo que hay muchos temas para seguir analizando. Y aprovecho para solicitar una entrevista futura sobre otro tema que me angustia y que me preocupa, pero que sobre todo me da mucha esperanza. La posibilidad de que el pueblo ecuatoriano decida si el petróleo del Yasuní se quede en el subsuelo. Esa es una de las oportunidades históricas que tiene el pueblo ecuatoriano para decidir sobre su futuro y sobre la posibilidad de construir otra economía con una democracia directa y participativa. Sí, lo haremos sin duda más adelante, economista Costa. Gracias por su presencia en esta mañana. Gracias también, un muy buen día. Declaraciones del economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, luego dio un paso al costado y le sucedió Fernando Cordero Cueva. Son las 8:34. Haremos un análisis desde el punto de vista constitucional con un destacado abogado constitucionalista cuando retornemos luego de un breve corte comercial. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Graiman tiene variedad de productos que se adaptan a cada estilo de vida, desde cerámicas hasta griferías y herramientas de instalación. Además, podrás encontrar artículos con precios de oportunidad todos los días y en todas sus tiendas. Solo busca los productos marcados con precios turquesa. Visita los Graiman Stores de la Avenida España o Remigio Crespo y el outlet de Totoracocha. Actividad sospechosa en la casa de los García. Dirigirse 16 y 18. Sujeto acaba de ingresar al domicilio. Atento, 16 y 18, ¿me copia? Se acerca a la puerta.